Como la escritura, mis amados, aleluya, en esta hora, gloria sea al Señor. Y vamos a considerar, aleluya, en el libro de Juan, gloria al Señor. Libro de Juan capítulo 5, versículos 5 al 8. Gloria al Señor. Libro de Juan capítulo 5, considerando el versículo 5 al 8. Gloria al Señor. Si usted lo tiene, responde un amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Señor, añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más y te pedimos, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón de los que están presentes y de los que están viendo a través de las redes sociales. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra no torne a ti vacía, como dice la misma, sino que dará el resultado para aquello que tú le envías hacia nosotros, Señor, en la noche de hoy. Te pido, Señor, como siempre, que toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor, a nadie más se la daré. Por último, te pido que nos desafíes con esta tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado en esta noche. Dígale: la complacencia de hoy es el cautiverio de mañana. No se preocupe si usted no entiende mucho el tema, yo estoy aquí para explicárselo. Dígale: la complacencia de hoy es el cautiverio de mañana. Gloria al Señor para siempre. Yo quiero que nosotros entendamos algo empezando este mensaje, y lo voy a empezar de esta manera. Entendamos, aleluya, que hay un contraste que lo queremos explicar brevemente. La Biblia dice que cuando Jesús iba, aleluya, en aquel lugar por el río Jordán, aleluya, la Biblia dice que Juan el Bautista estaba bautizando, aleluya, y llegó Jesús a ese escenario, y cuando Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista exclamó: he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad que sí? Pero lo interesante de esto es que cuando Jesús vio a Juan el Bautista, Jesús le solicita a Juan el Bautista que lo bautice. Y nosotros entendemos que el bautismo de Jesús no es como el bautismo de nosotros, aleluya, que es para arrepentimiento, sino que el bautismo de Jesús fue para cumplir la ley. Pero cuando Jesús entra a las aguas y Juan el Bautista lo toma y lo lleva hacia atrás para ser bautizado, aleluya, y una vez lo levanta de las aguas, se sobreentiende que eso fue lo que pasó allí, aleluya. Entonces se escucha una voz, aleluya, en el cielo, aleluya, que esa voz venía del Padre de Jesús, y esa voz dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, yo quiero que usted entienda, porque esta es la complacencia que realmente agrada a Dios. Vamos a hablar de una, aleluya, que acomoda a la gente a no cambiar, pero voy a hablar de esta, aleluya, de la complacencia que agrada a Dios. ¿Por qué esta es una complacencia que agrada a Dios? Y porque el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué esas palabras se escucharon en aquel lugar?
lugar. ¿Y por qué, aleluya, el Padre declaró esas palabras? Primeramente, aleluya, esas palabras fueron declaradas porque el Padre sabía, aleluya, que el Hijo Jesús estaba allí cumpliendo con la ley. Y esto llevaba la idea de que el Padre sabía que Jesús iba a hacer aquello que a Dios agradaba. Entonces la complacencia de Dios con nosotros o con alguna persona está ligada a la vida que nosotros vivimos delante de Dios. Dios no se complace con nadie que vive una vida a su manera. Dios está complacido con aquellos que hacen las cosas que le agradan. ¿Sabes? Venir a la iglesia, aleluya, y sentarse en una banca es bueno, pero eso no me identifica que yo agrado a Dios. Sino que hay unas identificaciones, hay unas características que Dios sabe que Jesús iba a hacer. Y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo amado, el cual hará las cosas que a mí me agradan. Entonces Dios está complacido con las vidas de los creyentes que viven de una manera agradable delante de Dios. Y vivir de una manera agradable delante de Dios es simplemente resumido en hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo exclamó y declaró en sinnúmero de ocasiones que Él no venía a hacer su voluntad, aleluya, sino que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros como creyentes vivimos para hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros hallamos complacencia delante de Él. Entonces, una vez bien explicado esto, entendamos que el significado de complacencia, aleluya, uno de ellos es una tolerancia excesiva. Otro es la actitud tolerante de quien consiente excesivamente. Y otro es la actitud de demasiada tolerancia, aunque esto no sea del todo conveniente. O sea, yo quiero que usted entienda que ahora vamos a esta historia para que usted pueda entendernos en este día. ¿Qué sucede en esta historia? Porque aquí hay demasiados principios. Vamos a ver si los podemos unir todos. ¿Qué sucede en esta historia? Esta historia está relatando que hay, aleluya, un estanque llamado Betesda, donde se reunía una multitud de personas necesitadas. Eran los enfermos. Y un enfermo es una persona necesitada. Estaban allí los paralíticos, estaban allí todos aquellos que tenían algún tipo de necesidad, porque se había corrido, aleluya, la fama de que en aquel lugar, de tiempo en tiempo, se movía algún movimiento, aleluya, por un ángel, y el primero que podía entrar a las aguas era el que era sanado. Entonces, lo primero que se resalta aquí es que todos los que estaban allí tenían el mismo propósito. Todos estaban allí buscando que sanidad. Todos estaban allí buscando que en algún momento se movieran. No sabían, ellos no tenían una idea. Ellos no tenían una idea de cuándo el movimiento, porque era algo repentino. Era algo que sucedía de repente. Ellos no tenían idea, por lo tanto podían pasar días, meses, hasta años. Lo único que ellos hacían era estar allí, esperando el movimiento. Entonces, sencillamente, ellos estaban allí esperando el movimiento. Ninguno estaba pensando en el otro. Nadie estaba pensando en la necesidad del otro. Todo el mundo estaba pensando en su necesidad. A la hora de que se muevan las aguas, necesitamos meternos en el estanque. ¿De qué manera nos metemos? No se sabe. Aparentemente pueden haber muchas cosas. No se sabe si habían empujones. No se sabe si habían de alguna manera momentos donde, aleluya, alguien estaba más cerca, el otro estaba más lejos. Lo que sí se sabe es que había un movimiento que ellos esperaban. Pero
la historia resalta solamente de entre todos los que estaban allí, resalta la necesidad de uno de los que estaba allí. En otras palabras, ellos estaban al filo de un milagro. Ellos estaban a centímetros de un milagro, quizás pulgadas o a pies de un milagro. Ellos estaban allí, aleluya, esperando que se movieran las aguas para que sucediera algo. Entonces, yo creo que hay gente que todavía piensa que está en el estanque de Betesda. Porque hay gente que no hacen nada. Ellos no podían hacer nada, porque si ellos se metían al agua, aleluya, porque dice que eso quedaba cerca del templo. Dice que ese lugar era compuesto de 5 pórticos, para que usted entienda, como 5 piscinas allí juntas, para que usted entienda, ¿verdad? No se me vaya a perder. Aleluya. Decía que esos pórticos servían de baño. Alguna gente se bañaba allí, alguna gente se limpiaba allí para entonces ir al templo. ¿Sabe? Era un momento muy corrupto, era bastante el movimiento que había allí de personas, pero habían algunos que se quedaban allí con la esperanza de que se movieran las aguas en algún momento y poder entonces suplir su necesidad. Ahora, Jesús pasa por allí. Y aquí vamos. Jesús pasa por allí. Cuando Jesús pasa por allí, allí habían un montón de enfermos, de necesidad. Pero Jesús solamente fija su vista de alguna manera en uno de los que estaba allí. No se sabe si era el único paralítico, porque la Biblia no da detalles. Puede ser que era el único paralítico que estaba allí y los demás eran ciegos, sordos o tenían otro tipo de impedimento. No se sabe, pero parece que el impedimento más difícil era el de este hombre, porque este hombre era paralítico, no podía mover sus pies, no podía caminar como los otros, no podía tener un movimiento como los otros, pero llevaba allí llevaba allí 38 años. 38 años llevaba allí. ¿Por qué? Porque él no le preguntó la edad. Él le dijo cuánto tiempo llevaba ahí. Llevaba 38 años esperando el movimiento. O sea que este individuo tuvo que haber visto a otro ser sanado. Este hombre tuvo que haber visto a otro recibir salud en el cuerpo, pero él no recibía nada. Usted se imagina por qué este hombre llevaba 38 años ya allí. Usted piensa que este hombre después de 38 años, haga el análisis, usted piensa que después de 38 años este hombre tenía, aleluya, la intención de meterse en el estanque. Porque hay gente que lleva mucho tiempo dentro de la iglesia y ya no tiene la intención ni de adorar a Dios un culto. En los cultos de oración no tiene la intención de llegar, porque ya llevan demasiado tanto tiempo que ya se han acostumbrado a una forma. Este hombre llevaba 38 años. ¿Tú sabes de dónde yo deduzco que este hombre ya se había hecho complaciente con su condición? Yo lo deduzco, para no adelantarme, porque si me adelanto voy a tener que terminar el mensaje. Aleluya. Yo deduzco esto haciendo el análisis bíblico, que este hombre estaba tan complacido con una condición que lo había llevado a un cautiverio mental. Porque cuando se le hace la pregunta, aleluya, él no contesta la pregunta como alguien que quiere ser sano. Tú sabes lo que, aleluya, estoy empezando a predicar. Usted sabe cuando la gente quiere algo de la forma en que responde una pregunta. Hay gente que tú le preguntas, ¿quiere más de Dios? Ay, yo no sé, si él quiere. Usted no quiere más de Dios, porque el que quiere más de Dios lo va a responder y a confesar en la respuesta que está dando. Entonces este muchacho, este individuo, este hombre no tenía la menor intención de cambiar. Hay gente que viene a la iglesia, pero ellos no quieren cambiar.
Hay gente que viene a la iglesia para ellos calmar su conciencia que los está acusando. Aleluya. La conciencia que te dice, tú no vas bien, tú vas por un camino que no va bien. Pero entonces déjame ir a la iglesia, escuchar palabras, a ver si esta conciencia se calma. Pero cuando se salen de aquí y se van por ahí, ellos no quieren cambiar, quieren seguir siendo paralíticos. Senda calla soma. Porque hay dos clases de paralíticos: el paralítico físico y el paralítico espiritual. Hay gente que camina físicamente, pero espiritualmente están paralíticos. Tú no. Escuche que este bigote no me lo vendieron en Walmart. Escuche. Usted no puede decir que quiere cambiar y no hace nada. No, eso te lo va a creer uno que iba allá en el planeta Mercurio. Pero uno que está en el planeta Tierra, el que quiere cambiar se aparta de sus amigos que son influencias negativas. El que quiere cambiar comienza a tomar decisiones nuevas. El que quiere cambiar comienza a acercarse a Dios. El que quiere cambiar comienza a soltar los hábitos malos. Alaba a Dios. El que quiere cambiar comienza a tomar mejores decisiones. Usted sabe que llevaba 38 años allí. Oiga, 38 años casi es una generación bíblica, que son 40. Jesús se fijó en él. Y cuando Jesús se fijó en él, entonces es que nace la primera pregunta. Es la pregunta de Jesús. Recuérdese que yo les enseñé el día de ayer que cuando usted lea la Biblia, usted tiene que poner los atributos de Dios en la Biblia. Tiene que entender que Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Significa que Jesús sabía lo que pensaban los hombres. Jesús sabía la respuesta antes que la dijeran. Jesús sabía lo que ese hombre, la razón correcta por la que ese hombre llevaba 38 años. Pero Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Eso es como cuando a ti te dicen: ¿quieres a Cristo? Y la gente hace: no, tú no lo quieres. Porque cuando tú quieres algo, hasta faltas al trabajo. Alaba al Señor, alaba a Dios. Porque cuando alguien quiere algo, hace lo que sea por lograr lo que quiere. Pero cuando alguien quiere a Cristo, porque reconoce su condición pecaminosa, también tendrá una acción que debe de tomar. Fíjese esto, mire, voy a hacer un contraste aquí. Contraste es comparar dos circunstancias. Esa misma pregunta, casi, es la misma pregunta que Jesús le hace a Bartimeo. Escuche bien lo que pasó. En Marcos capítulo 10, versículo 51, Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Es lo mismo. ¿Quieres ser sano? Pero a Bartimeo le dijo: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Dime, ¿qué es lo que quieres? Bartimeo no le dio la misma respuesta que le dio este hombre. Bartimeo podía decirle: que yo soy ciego y nadie me ayuda. Porque a veces nosotros, ya yo me voy para casa, oye. Porque a veces nosotros justificamos nuestras acciones por las acciones de otros. Y a veces la gente dice: yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque la acción de otro no me ayuda. Entonces Bartimeo no le dijo eso. ¿Sabe lo que le dijo Bartimeo? Bartimeo, el ciego, le dijo: maestro, que recobre la vista. Cuando tú sabes lo que quieres, tú no dudas en hablarlo. Alabados a Dios. Cuando tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que vas a decir. Hay gente que, si yo le preguntara en esta noche: ¿quieres ser libre? Hay gente que no sabe si quiere ser libre. Pero hay gente que está cansado del pecado y está cansado de coger golpes. Y si se le pregunta, va a decir: quiero ser libre. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista
Pero dése cuenta, son dos necesidades diferentes. Uno es paralítico, otro es ciego. Pero uno es paralítico, pero no es ciego. Pero uno es ciego y no es paralítico. ¿Entendió? ¿Entendió? Yo no sé qué es más difícil para usted, ser paralítico o ciego. ¿Será más difícil de no poder caminar o será más difícil no ver? No se haga, yo no puedo contestar por usted. ¿Será más difícil no caminar o será más difícil no ver? Porque ¿de qué vale que tenga pie si no ve? ¿De qué vale que tenga mano porque no sabe dónde van? Entonces, uno en una situación más difícil sabía lo que quería. Tenía pie pero no lo podía usar porque no veía. Tenía que depender de alguien para no chocar. Y cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo que recobre la vista. Yo lo que necesito es ver. Habrá gente en esta noche que sabe lo que necesita. Habrá gente que vino al culto hoy porque sabe que necesita algo de Dios y sabe exactamente lo que necesita. O hay gente aquí sentada que yo no sé si soy cristiano, si me convierto, yo creo que yo me voy a apartar del camino de Dios porque tengo tantas circunstancias que yo creo que no me está funcionando. Yo no sé si soy capaz de dejar esa atadura o voy a la iglesia pero la atadura no la puedo dejar. Habrá gente que sabe exactamente de una manera definida que llegó al culto y Dios te va a hacer la pregunta, ¿tú quieres ser sano? Porque hay una enfermedad más grande que la enfermedad de los pies y que la enfermedad de los ojos y se llama pecado. Esa enfermedad es más grande porque esa enfermedad te lleva al infierno, pero Dios quiere rescatarte y salvarte de ese lugar. Ahora, vayamos aquí. Cuando Jesús le hace la pregunta al hombre que estaba paralizado, que estaba solo, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? El hombre con 38 años en esa situación debía haberle dicho, claro que quiero ser sano. Eso es lo que el hombre debió haber dicho. Eso me imagino que es lo que diría usted. Pero como ya el hombre estaba complacido con sus circunstancias. Hay gente que no es que no quieren cambiar, es que se acostumbraron a vivir así. Y han hecho una dependencia de las circunstancias. Ya ellos piensan que así será su vida siempre. Este paralítico ya se había resignado. Porque si él no estaba resignado, él hubiese contestado distinto. Pero ya estaba resignado. Él lo primero que puso de excusa, aleluya, a su situación de incapacidad. Lo primero que puso es que yo lo he intentado, entre tanto que yo voy, yo lo he intentado, otro desciende antes que yo. Entonces cuando usted escucha estas palabras, usted se da cuenta que hay un hombre que ya está cansado de intentarlo. Y hay gente que está cansada de intentarlo. Hay gente que dice, entre tanto yo paso al altar y nada pasa. ¿Para qué seguir pasando al altar? Si que yo paso al altar y cuando voy a casa tengo una guerra. Ya este individuo estaba cansado. Lo había intentado. Y decía, antes que yo descienda, desciende antes. Antes que yo desciende otra persona antes que yo. ¿Sabe lo que él está diciendo? Él está poniendo, y él pudiera haber dicho, si tan siquiera alguien me hubiese ayudado, yo no estaría en esta situación. ¿Sabe que nosotros vivimos en un mundo enfermo y en una sociedad enferma? Esta es la sociedad más enferma que ha existido en toda la historia. Pero las enfermedades de esta época son más emocionales y espirituales. Hay demasiada gente incapacitada emocionalmente.
y espiritualmente. ¿Por qué? Porque han llegado a complacerse de una manera, a tolerar tanto las circunstancias, que ya se acostumbraron a ellas y le están echando la culpa a alguien. ¿Sabe por qué yo no he cambiado? Por fulano. ¿Sabe por qué yo no he cambiado? Porque tú no has vivido lo que yo viví. Pero eso son excusas para poder seguir viviendo de la misma manera. Yo sé que esta es la parte que nadie alaba. No hay problema, no hay problema. Aleluya. Ya yo me voy tranquilo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hay gente que pone como excusa sus circunstancias para poder cambiar. Él ponía por circunstancias: no tengo quien me ayude a descender las aguas, soy demasiado lento y no puedo ganarles a todos los demás en necesidad que se encuentran aquí. Pero esa no fue la pregunta. Entienda, usted conoce cómo la gente está. No solamente se fije cómo la gente está por fuera, porque hay gente que está por fuera bien vestido, bien peinado, y por dentro están revolcados. ¿Cuándo es que tú sabes que están revolcados? Cuando te hablan. Cuando te habla, tú dices: pero este hombre tiene corbata, tiene Biblia, pero habla como alguien que no tiene esperanza. Esta mujer está bien vestida, pero cuando habla como una mujer desesperada. Porque por dentro, aleluya, el problema está por dentro. Los problemas no están afuera, los problemas están adentro. Los problemas no están en el carro, ni en el trabajo, ni en el hogar. Están dentro de un corazón que se ha complacido con la circunstancia en que vive, y ahora vive en un cautiverio. No sabe que va a salir. Perdió las esperanzas de salir. Ya no hay solución. Entonces, ¿qué es lo que realmente Jesús? ¿No era más fácil decirle a ese hombre: levántate y anda? Usted no se ha preguntado por qué Jesús no le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿No era más fácil eso? ¿Era más fácil o no era más fácil? Yo te voy a contestar porque no se lo digo. Porque Jesús sabía que él no quería levantarse. ¿Para qué Dios le va a decir a alguien que se levante que no quiere levantarse? Hay gente que no se quiere levantar, hay gente que quiere seguir en esa apatía espiritual, en esa condición espiritual. Hay gente que no quiere salir de ahí, hay gente que está ahí, se han complacido con eso. Era más fácil, pero si Jesús le decía: levántate, toma tu lecho y anda, le iba a dar la misma respuesta. Porque ya la tenía adentro. No tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando voy, alguien me gana. ¿Por qué? Porque estamos viendo las circunstancias afuera, pero no estamos viendo la oportunidad que se nos está dando. Hay gente que está recibiendo oportunidades y no están aprovechando la oportunidad que Dios le está dando. Estar en la iglesia hoy, aquí un domingo a esta hora, tú tienes una oportunidad tan grande. Puede ser que alguien llegó, pero tú estás en el lugar donde existe el movimiento. Porque ahora yo no tengo que esperar que un ángel venga. Ahora el movimiento está dentro de mí. Ahora el movimiento está, aleluya, de manera continua. Tú tienes una necesidad y ya Dios se está moviendo. Es lo que necesita que tú entonces entiendas, que tú quieres salir de esa circunstancia. Habrá alguien esta noche que no quiere irse para la casa de la manera en que llegó, y quiere irse distinta, y quiere irse diferente, y quiere irse con el movimiento de Dios dentro de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la complacencia? Esta complacencia nos dañina. Que esto es como una satisfacción. Esta complacencia, ¿qué es lo que hace? La complacencia es sinónimo de ser víctima. Ya este hombre era una víctima de su circunstancia. Ya este hombre le daba lo mismo si 38 años, si fuera un milagro por año,
Este hombre tuvo 38 oportunidades. Eso no dice la Biblia, eso es un suponer acá. Eso dándole una estadística acá para ver si usted analiza esto, lo analiza conmigo. Si fuera un milagro por año, tuvo 38 oportunidades. O sea que 38 personas recibieron sanidad. ¿Usted cree que después de 38 veces pasando al altar y no recibir nada, volveríamos a pasar una 39? ¿Sabe? Porque la gente pasa al altar y ellos quieren que suceda algo ahí. Y hay momentos que Dios lo hace ahí. Pero cuando Dios no hace las cosas en el momento, es porque no le tocan a Él hacerlas. Alguien que entienda esto. Mucha ciencia para un domingo, pero escucha bien. Aleluya. Cuando tú pasas al altar, si Dios sabe que el cambio tiene que ver con tu actitud, Dios va a esperar que tú cambies tu actitud. Pero si el cambio tiene que ver con una imposibilidad que tú no puedes hacer, en ese momento Dios lo puede hacer. Usted tiene que analizar que muchas veces nosotros pasamos al altar y no es que no sucede nada. No es que no sucede nada. Es que nosotros estamos pasando al altar con la idea de que Dios haga lo que me toca. Vengo aquí, Señor, para que tú restaures mi hogar y mi matrimonio. Pero tú no sueltas la actitud. No, tú quieres que Dios restaure tu hogar, pero allá le gritas al marido. Alaba al Señor. Le tiras con el zapato. Alaba a Dios en este día. Y tú quieres que Dios cambie. No va a pasar nada. No podemos pasar al altar esperando que Dios haga lo que me toca. Dios va a hacer lo que le toca. ¿Y qué es lo que le toca a Dios? Lo que tú no puedes hacer como hombre, como mujer o como ser humano, que son imposibilidades para ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Pero todo lo que sea posible y todo lo que sea posibilidad nos toca a nosotros hacerlo. O sea, este hombre estaba imposibilitado de los pies. No podía correr, no podía caminar. Así que el ciego le llevaba ventaja. Porque aunque no podía ver, aunque sea chocando, llegaba. Porque tenía pie para moverlo. Él miraba y no podía hacer nada. Se podía arrastrar quizás. Pero él estaba en un lecho, o sea que él no tenía fuerza para arrastrarse. Pero la gente adopta mentalidad de víctima cuando ellos comienzan a adaptarse a las circunstancias en que viven. Esas circunstancias que lleva quizás años ahí, en algún corazón, en alguna mente, en alguna familia, en alguna vida. Las circunstancias no son para que duren muchos años. ¿Entiende algo? Cuando te lo voy a comprobar por la Biblia, que yo vi que dije, aleluya. A ver si eso me enseñaron en institutos, alguien está diciendo, pero déjame acá, aleluya. Cuando Dios libertó al pueblo y lo iba a llevar por el desierto, ¿por qué se tardaron 40 años? ¿Usted cree que Dios quería que ellos se tardaran 40 años? No. Usted aprenda esto, escuche esto. El plan de Dios no cambia, las circunstancias sí. ¿Usted creería que Dios quería que Eva pecara? Una vez yo escuché un pensamiento que dijeron y que decían que Dios había permitido que Eva pecara. Yo dije, hay una herejía ahí y esa gente están alabando a Dios, Señor. Esa gente está levantando las manos. Me imagino que los que están levantando las manos son los que están pecando. No, nothing personal, gotta preach. Nada personal. No. Porque ¿cómo yo voy a creer que Dios permitió que Eva pecara para entonces hacer lo que hizo? No. Dios no permitió que Eva pecara. Simplemente el plan de Dios no cambió, las circunstancias sí. Porque era más fácil que Eva no pecara y vivieran en una eternidad sin pecado y se multiplicaran sin pecado. Pero ella escogió el camino difícil.
Déjame explicarte algo. Cuando Dios pone, escuche bien aquí, cuando Dios pone el árbol de la ciencia y del bien y del mal, hay teólogos que dicen que Dios, ¿por qué Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal ahí? Porque los tentó. Dios no tienta a nadie, número uno. ¿Tú sabes por qué Dios puso ese árbol ahí? Porque era injusto. Era injusto enseñar lo bueno sin enseñar lo malo. Porque para tú saber que algo es bueno, tienes que saber que es malo. Y ese fruto contenía ambos conocimientos. Imagínense que fuera el árbol de la ciencia del bien. Pues esa gente nunca iba a aprender lo que era malo. Porque para yo poder saber que algo es bueno, tengo que identificar lo que es malo para saber esto es bueno, esto es malo. O sea, que es muy probable, escuche bien, que es muy probable con la trayectoria de la vida de ellos, en algún momento Dios le iba a enseñar ese procedimiento. Pero ella se adelantó y agarró el fruto y quiso alcanzar el conocimiento por su propia voluntad. Y se lo comió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, aleluya, caemos en esta complacencia. Aleluya, gloria al Señor. Y ella no había notado que cuando ella tomó ese fruto, ella entonces ahora abrió sus ojos, abre los ojos de su marido, y ahora ella tiene que luchar con algo con lo cual no conoce. O sea, Dios no permitió que Eva pecara, sino que Eva decidió pecar. Hay cosas que no son permitidas por Dios, pero el hombre fue creado con una voluntad. El hombre fue creado con un libre albedrío. Entonces el hombre cuando toma decisiones, el hombre que no tiene a Dios, cuando toma decisiones. Y muchas veces no son las decisiones que Dios no desea que tome, pero las toma. Y eso fue lo que sucedió en el huerto. Hubo una pareja que tomó la decisión y se comió el fruto. Y que pues vamos al paralítico. Eso fue un paréntesis. Vamos al paralítico. El paralítico está ahí con la oportunidad de su vida, pero no se da de cuenta todavía. Hay gente que tiene oportunidades, pero no se dan de cuenta que la tienen al frente. Sigue diciéndole, no tengo quien me meta, nadie me ayuda. Cuando yo voy, yo lo he intentado, pero ¿sabe qué? Alguien me gana siempre. Yo lo he intentado, pero esto no se trata de intentos. La vida cristiana no es de intentos. Cuando usted ve a alguien diciendo yo lo he intentado, no, la vida cristiana no tiene que ver con intentos. La vida cristiana tiene que ver con perseverancia. Si usted está intentando ser cristiano, le tengo que decir que usted está a punto de fracasar. Porque aquí no se intenta ser cristiano, aquí se es cristiano o no se es. Entonces, este hombre que está aquí, aleluya, en esta falta de movilidad y falta de poder caminar, entonces ahora se encuentra con la solución de su vida, pero ya está cautivo en una circunstancia. Las circunstancias hacen que la gente se cauterice, porque a veces cuando nosotros pasamos mucho tiempo en una circunstancia, ya nosotros, aleluya, en medio de esas circunstancias nos hemos acostumbrado a esos resultados, aleluya, y no hacemos más nada para que algo cambie. Ahora yo quiero darte 3 cosas, porque estas 3 cosas pueden que sean extensas. 3 cosas, aleluya, que yo necesito. 3 principios para yo salir de la complacencia. La complacencia de hoy me lleva a un cautiverio mañana. 3 principios para yo salir de esa complacencia. 3 principios para yo entender que yo no puedo seguir así. 3 principios para yo entender que yo tengo que hacer algo. Y yo quiero darte herramientas, aleluya, en esta noche para que tú puedas entender, aleluya, cómo es que tú vas a salir de esa condición. Hay alguien que en esta noche necesita salir de su condición. Primero, para yo poder salir, aleluya, de la condición, aleluya, que estoy en esa circunstancia, lo primero que yo tengo que entender es que yo debo ir en pos de Jesús.
Es lo primero que yo tengo que entender. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo vaya en pos de otras cosas, aleluya, yo voy a terminar decepcionado. Hay gente buscando cambio en un hombre. Hay gente buscando cambio en un trabajo. Hay gente buscando cambio en un estado. Hay gente buscando cambio en el dinero. Nada de eso me va a dar el cambio que realmente necesita mi vida. Pero si yo me voy en pos de Jesús, como Jesús declaró en Mateo 16, versículo 24, que le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y la palabra en pos significa ir detrás de alguien. ¿Sabe por qué hay gente que se pierde en el camino? Porque están siguiendo el blanco equivocado. Mientras tú sigas a Jesús, tú no te pierdes. Mientras tú sigas a Jesús, tú no te desesperas. Mientras tú sigas a Jesús, tú no tomas decisiones equivocadas. En el momento que cambies de blanco y comiences a seguir tus ideales y la voluntad tuya, en ese momento las cosas comienzan a fracasar. Pero yo necesito que cuando yo voy en pos de Jesús, yo necesito primeramente negarme a mí mismo. No es que yo sigo a Jesús, pero no me niego. No, nadie que siga a Jesús puede seguirlo sin negarse. Nadie. Usted puede ser un fanático de Jesús, pero no un discípulo. Los fanáticos siguen los equipos. Los fanáticos siguen a los jugadores favoritos. Eso es lo único que hacen, lo siguen. Pero no se niegan. Pero para seguir a Jesús, o para seguir en pos de Él, yo tengo que primero negarme a mí mismo. Y yo tengo que entender que mi voluntad no sirve. Alguien se ofendió aquí, pero no se preocupe. Yo tengo que entender que mi voluntad siempre me mete en problemas. Yo tengo que entender que mis decisiones siempre me meten en problemas. Y tengo que comenzar a seguir a Jesús negándome a mí mismo, tomando mi voluntad y renunciando a mi voluntad. Porque el cristiano que todavía vive bajo su voluntad no es cristiano. El cristiano tiene que renunciar a su voluntad para poder tomar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que haciendo el bien suframos, entonces seremos recompensados. Pero hay gente, mis amados, que no quiere sufrir, que no quiere pasar más dolor y que no quiere salir de sus circunstancias. Pero si la voluntad de Dios es que yo atraviese una circunstancia, yo la voy a atravesar, no quejándome ni excusándome con aquellos que no me dieron la mano, ni me ayudaron, ni me dieron una llamada. Voy a atravesar la circunstancia sabiendo que hay algo mayor que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, tú tienes que entender que si yo sigo otras cosas, yo siempre estaré decepcionado. Usted no ve la gente que hoy está decepcionada dentro de las iglesias. Aquel no me llamó. Aquel yo pensaba que era amigo mío y no me llamó. Yo pensaba que aquella era amiga mía y no me llamó. Aleluya, porque están siguiendo, aleluya, personajes dentro de la iglesia. Pero cuando yo quiero salir de esa complacencia y no tomar por excusa las cosas negativas que hacen. Una vez yo leí en un libro una expresión que decía, aleluya, aleluya, que porque alguien me haya herido, no me da el derecho de yo herir a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres salir de una herida, de la única manera en que tú sales de una herida es no haciendo lo mismo que te hicieron. La gente quiere salir de la herida, pero están amargados, aleluya, y quieren que a otro le vaya mal como a ellos le está yendo mal, y quieren que a otro le pase lo que a ellos así no se sale de la herida, así nos consumimos en la herida, así la herida más se abre y más se vuelve dolorosa y más sangra la herida. Pero si tú quieres salir de una herida, cuando tú veas que alguien se merece que tú le pagues por mal, hazle el bien.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es que debo ir en pos de Jesús. Debo ir en pos de Jesús. Debo ir en pos de Jesús. Esto es importante porque ir en pos de Jesús es tomar su ejemplo, es adoptar sus enseñanzas y su forma de vida. Déjame explicarte esto para pasar al segundo principio. Aleluya. Cuando usted escucha en la Biblia y lee, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Cuando usted va a estudiar eso, usted se da de cuenta que el yugo de un rabí en los tiempos de la Biblia eran sus enseñanzas. Y Jesús dice, mis enseñanzas son fáciles. Por eso, escuche bien, por eso que los niños judíos empezaban en una escuela, hasta cierto tiempo iban a otra escuela. En la primera escuela, los niños judíos se tenían que aprender los 5 libros del Pentateuco. En otras palabras, en la elemental, ellos se tenían que aprender los 5 libros del Pentateuco. Cuando pasaban a la intermedia, a la escuela, a la otra escuela, que era ya cuando ya ellos habían pasado la primera etapa y ya estaban en la segunda etapa. Aleluya, porque ellos estaban ahí. Los niños judíos tenían que estudiar. ¿Sabe por qué? Porque todos los niños judíos tenían un rabí. Todos tenían un rabí. Los discípulos eran los únicos que no tenían un rabí. Porque todos los discípulos, uno no era pescador, el otro era. Entonces, cuando tú veías que alguien no pasaba esas clases, tenía que estudiar la profesión de su familia. Porque cuando llegaba la parte de la graduación, que ya era los 17 años de edad, por ahí, ya ellos tenían que saberse todo el Antiguo Testamento de memoria. Lo que sabemos nosotros es Salmo 23. Gracias a Dios que no somos judíos. Todo el Antiguo Testamento. Y una vez que ellos pasaban las clases, entonces ellos iban y buscaban al rabí por sus enseñanzas. Y por eso es que cuando el rabí los veía, le decía, sígueme. Esa era la palabra que identificaba que el rabí había escogido ese discípulo. Entonces, ¿qué significa? Significa que Jesús pasó todo eso, pero Jesús nunca tuvo un rabí. Por eso que a Jesús no lo reconocían como rabí los judíos, porque él no tenía a alguien por encima de él. ¿Por qué no tenía a alguien por encima de él? Porque él era Dios encarnado. Entonces, cuando él empezó, aleluya, y empezó a escoger, y voy a terminar aquí, y empezó a escoger los discípulos, entonces él vio a Pedro allá con sus hermanos pescando, y cuando lo vio pescando, se le acercó y le dijo, sígueme. Pero como Jesús estaba vestido como un rabí, aleluya, y se identificaban porque ellos vestían de una manera distinta a las demás personas, se identificaban. Pedro, entonces, dejando las redes, lo dejó todo. ¿Sabe por qué Pedro lo dejó todo? Porque Pedro era un colgado, aleluya, que se había colgado en la escuela, aleluya, y estaba pescando, y para él era de algo demasiado grande que un rabí lo llamara. Este me está llamando. Yo pensaba morirme como pescador, pero hay un rabí que me llama, suelta esto, vámonos para acá. Llegó la oportunidad. Pedro no se puso a preguntar, es que nadie me ayudó. No, Pedro aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Y a todos los discípulos que llamó le dijo, sígueme. Por eso es que todos reaccionaron, porque a ninguno de ellos, ningún rabí los iba a llamar. ¿Por qué tú reaccionaste cuando Dios te llamó? Porque nadie te iba a llamar, solamente Jesús. Y por eso es que Jesús dice, mi yugo es fácil. Porque entonces Jesús comienza a enseñarle y pasa 3 años enseñándole a sus discípulos su yugo. Porque ese era el trabajo del rabí, educar a esos estudiantes para que alguno de ellos en algún momento fuera un rabí de igual manera. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer para salir de la complacencia que me está llevando a un pensamiento cautivo? Es la pregunta, debemos hacerle unas preguntas. ¿Cómo tú ves las circunstancias?
¿Cómo tú ves las circunstancias en las que estás viviendo ahora mismo? ¿Cómo tú la ves? Tú tienes que entender, porque, amado, en un momento dado había un pastor en una fila de un parque temático. Me falta uno y ya nos vamos, por si acaso le está dando gente ese. La gente está despidiendo el culto en la mente, tranquilo. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, estaba en el parque temático y en ese parque temático habían dos filas. Una fila para la gente incapacitada y una fila para la gente que no tenía capacidad. Y este pastor andaba con sus dos niños. Y usted sabe que esta fila de los parques temáticos se ponen largas y extensas. Y ya los niños están desesperados. Y entonces los niños en un momento determinado vieron esa fila. Y cuando vieron la fila, dijo: papá, vamos a cambiarnos para allá, porque esa fila avanza más que esta. Pero cuando el papá miró, se dio de cuenta que la persona que estaba en la fila, en primer lugar, le faltaba una pierna. Y entonces comenzó un diálogo con el muchacho. Mira, lo que pasa es que esta fila no es para nosotros, es para personas que tienen una necesidad especial. Nosotros no necesitamos estar en esa fila porque nosotros no tenemos una necesidad especial. Aleluya. Y de repente en la mente decía: wow, hay a veces que a nosotros nos gustaría estar en una circunstancia por un beneficio. Pero detrás de él, escuché bien que esto ahorita era real, esto yo lo leí en un libro, esto no es una serie, esto es real. Aleluya. ¿Sabe qué? Detrás de él había un hombre que cuando terminó la conversación entre él y su hijo, lo interrumpió y le dijo, he escuchado la conversación que has tenido con tu hijo. Y cuando él se viró para ver al hombre, el hombre tenía una prótesis puesta. Y entonces el hombre le dijo: pero es verdad lo que tú le dijiste a tu hijo. Esta fila es para aquellos que la necesitan. Pero yo le dijo una frase que yo la tuve que apuntar aquí. Esta fue la frase que le dijo al hombre. Aleluya. Pero uno solo está limitado por la manera en que ve sus circunstancias, no por las circunstancias mismas. El hombre le dijo: yo pudiera irme para esa fila y aprovechar el beneficio de que no tengo parte de una pierna, pero yo no he permitido que la circunstancia viva mi vida. Alabado sea Dios en esta hora. Yo no he permitido que la circunstancia... Me quedo en esta fila porque yo le quiero demostrar a la circunstancia que aunque me falta la parte de una pierna, yo puedo seguir viviendo la vida que tengo. Hay gente en esta noche que tiene que entender: tú no puedes permitir que la circunstancia viva tu vida. Dios te llamó a vivir una vida como un más que vencedor. Dios te llamó a vivir una vida creyéndole a Dios. Dios te llamó a vivir una vida confiando en Dios. ¿Cómo tú ves la circunstancia? ¿Cómo tú la ves? Encontramos que es fácil hacernos dependientes de lo que no podemos controlar. Hay gente que se hace con dependiente de sus circunstancias porque no la puede controlar. Hay circunstancias que tú no puedes controlar. Es verdad. Tú no las puedes controlar porque están fuera de tu alcance. Lo único que tú puedes controlar es tu respuesta. Tú no puedes controlar las circunstancias. Lo único que tú puedes controlar es cómo tú vas a responder a ella. Si te vas a poner a dudar, si te vas a poner a llorar, si vas a escribir una carta de renuncia, si te vas a ir de la iglesia, si te vas a mudar. Eso es lo único que tú puedes controlar. La circunstancia está ahí, pero tú puedes controlar cómo tú vas a responder a ella. Y hay gente que tiene que responder quizás como respondió Jehová Dios, Jehová quitó. Él no podía controlar eso. Él no podía controlar la muerte de sus 10 hijos. Y él no podía controlar la pérdida de sus finanzas. Pero él dijo: Jehová Dios, yo lo único que puedo controlar es mi respuesta. En mi respuesta, ¿cómo tú vas a responder? Este paralítico no podía controlar que era paralítico, pero sí podía controlar lo que salía por su boca. Y cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano?, excusó su excusa, excusó sus circunstancias, sus limitaciones, para decir: es que yo no tengo nadie que me meta, es que yo no tengo nadie que me ayude. Y hay gente que no sale de circunstancias porque está esperando que el profeta ore por ellos. El profeta no va a orar por ti. A ti te toca hablar, a ti te toca accionar, te toca responder de manera adecuada. Estoy casi terminando.
O sea, si nosotros queremos romper con ese ciclo de complacencia, tenemos que comenzar a eliminar nuestras excusas. Comenzar a eliminar nuestras excusas. Yo me metería más con Dios si mi mujer me ayudara. Elimina esas excusas. Yo estaría más consagrado si mi marido se sirviera al Señor. Elimina esa excusa. Porque tú estás poniendo por excusa una circunstancia que tú no puedes controlar. Que lo único que puedes controlar es cómo tú respondes a ella. Ya este hombre llevaba 38 años. Cualquiera que le hubiese dicho, quiere ser sano, es mayor. Él lo que quería que alguien lo metiera allí. Él lo que esperaba que alguien se apadeara de él, tuviera misericordia y lo agarrara al hombre y lo metiera allí. Pero aquel hombre llevaba 38 años porque Dios quería enseñarnos una lección a nosotros. Tú sabes cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros, que siempre llegará una oportunidad. Va a llegar una oportunidad de cambiar, va a llegar una oportunidad de hacerlo diferente, va a llegar una oportunidad de hacerlo distinto, pero va a depender de cómo yo respondo. Déjeme terminar con este principio final, ya voy terminando. Primero, tengo que seguir en pos de Jesús. Segundo, tengo que ver cómo yo veo las circunstancias, porque Pablo dijo, no viendo lo que se ve, porque lo que se ve es temporero, sino viendo lo que no se ve, porque es eterno. Hay gente, mis amados, tú tienes que entender que tú tienes circunstancias aquí, pero en el cielo tú no las vas a tener. Aleluya. Si sufrimos aquí, o sea, la gloria venidera, las circunstancias no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero vamos a terminar con esto. El tercer principio para yo poder salir de un estilo de complacencia es: responde en obediencia. Aleluya, aleluya, responde en obediencia. Hay gente que está esperando sentirlo, no, responde en obediencia. No esperes sentir un viento, no esperes sentir algo, una brisa. No, es que yo estoy esperando que se me ericen los pelos del cuerpo para yo hacer. No. Responde en obediencia. Alguien tiene que responder en obediencia. Aleluya. Lo que le dijo Jesús después de esa respuesta que le dio, Jesús no le siguió la conversación, porque ¿qué? Jesús sabe que el hombre estaba. Jesús le dijo: levántate. Ya que tú como que no te diste por enterado ni te diste cuenta de lo que yo te estaba preguntando, si querías ser sano, que eso era lo que me tenía que haber dicho, levántame de este lecho, pues yo te voy a dar la orden. Levántate. Ahora, escuche bien esto, porque cuando Pedro iba allá a la hora de oración, vea los contrastes bíblicos, porque a mí me gusta poner la Biblia en contraste, porque es que usted ve cómo hay algunos que reaccionan y otros no. Pero cuando iba con Pedro y Juan allá a la hora de oración y vieron al cojo de la hermosa, que no era paralítico, era cojo. La diferencia entre cojo y paralítico es muy grande. Aquel podía caminar aunque sea brincando. Escuche, aleluya. Cuando va allí, extiende la mano. Y cuando extiende la mano, entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Pero Pedro extendió la mano. Porque hay momentos que hay gente que necesita que tú extiendas la mano para ayudarlos a levantarse. Pero a este paralítico Jesús no le extendió la mano. Y porque hay veces que Dios sabe que tú te puedes levantar. Yo no sé cómo el paralítico se levantó, pero fue una orden. Lo único que necesitaba Dios era que el paralítico obedeciera. Un movimiento, un intento de levantarse iba a firmar sus pies. O sea, tú tienes que entender que cuando tú respondes en obediencia, tú estás respondiendo, pero los resultados no te tocan a ti.
Los resultados le tocan a Dios. Pero es por la obediencia que los resultados se van a manifestar. Hay gente que no está respondiendo de la manera que debe responder, pero le dijo: levántate. El comienzo de este proceso, tú vas a salir de este proceso cuando tomes una decisión personal de levantarte, cuando ya no te agarres de víctima, cuando ya no comes a otros como excusa y tú digas: yo me voy a levantar. Ya llevo como 3 semanas en la casa que no he ido a la iglesia, hoy yo voy a llegar a la iglesia. Tienes que tomar una decisión personal. Llevo 2 semanas que no oro, hoy voy para el cuarto y voy a orar otra vez, porque yo no puedo seguir postrado en el piso. Alguien tiene que tomar una decisión personal hoy y decirse: yo me voy a levantar. Me voy a levantar de este desánimo, me voy a levantar de esta batalla mental, me voy a levantar de esta lucha, me voy a levantar de estos pensamientos. Aleluya. Entonces, si el paralítico no obedece, no sucede nada. No sucede nada. ¿Sabe que nosotros estamos esperando que algo suceda? A veces muchos de nosotros estamos esperando que algo suceda, pero no sucede nada. Porque aquí hay algo que nosotros entender, que la obediencia, aleluya, la obediencia es uno de los distintivos de un hijo de Dios. La obediencia no es algo que es sentimental, que es emotivo, que no deseo, que quiero. Es que yo no me siento obediente hoy, mañana sí, pero hoy no. No, eso no tiene que ver nada con... La obediencia es un estilo de vida. ¿Por qué nosotros oramos? Nosotros oramos porque nos mandan orar. Nosotros no oramos porque si no ora te lleva el diablo. No, nosotros no oramos por eso. Puede ser que te lleve, pero nosotros no oramos por eso. Nosotros oramos porque ese es nuestro estilo de vida. Entonces, cuando nosotros aprendamos a obedecer a Dios, aleluya, cuando Dios nos hable, le dijo: levántate. Aquel hombre se levantó. No saltó como el cojo de la hermosa, pero se levantó y agarró el lecho. Porque ¿sabe por qué? Toma tu lecho. Pero si ese lecho, porque yo quiero el lecho ese. Escucha lo que te voy a decir. Escucha ciencia, porque es muy tarde para una ciencia así, pero te lo voy a decir. Aleluya. Agarrar el lecho significa: lo que te controlaba, ahora tú lo controlas. ¿Cuánta gente agarró el lecho aquí? Yo creo que son las 9. ¿Cuánta gente agarró el lecho aquí? Ya tú no me controlas. Ya tú no haces conmigo lo que tú quieres. Ya tú no me tienes postrado en una cama. Ahora yo te cargo para que la gente vea que ya no me controla esa atadura, que ya esa adicción no tiene poder sobre mí. Ahora Dios me ha dado poder para vencer. Hay gente que tiene que agarrar su lecho. Espérate, aquí voy con el lecho. Que el mundo espiritual vea que el lecho ya no me manda, que el lecho no me controla. No, ahora lo controlo yo, porque Dios me ha dado poder para controlarlo, porque Dios me ha dado poder para vencerlo, porque Dios me ha dado poder para cargarlo. Toma tu lecho y anda. Que el mundo vea. Termino. Que el mundo vea. Que el mundo vea. Que el mundo vea que ya tú no eres un paralítico. Que el mundo vea que ya tú no eres un impotente. Que el mundo vea que ya tú no eres un incapacitado espiritualmente hablando. Que el mundo vea que ya los vicios no te ganan. Que el mundo vea que ya los placeres de la carne no te dominan. Que el mundo vea, aleluya, que ya el mundo no te llama la atención. Que el mundo, ya agarrando el lecho y llegas al culto con el lecho, el mundo espiritual ve que ya esas cosas que antes te controlaban ya no te controlan. Agarraste el lecho, pero no te quedaste quieto, comenzaste a andar. Hay gente que tiene que comenzar a andar en el espíritu. No es andar con los pies físicos, es andar en el espíritu. Cuando tú comienzas a andar en el espíritu, el mundo espiritual se da de cuenta que hay un hombre que está andando en el espíritu, que hay una iglesia que está andando en el espíritu, que hay una familia que está andando en el espíritu.
Hoy alguien tiene que salir de su complacencia y no seguir con ese pensamiento de que llevo tantos años así. Voy a la iglesia, pero yo llevo tantos años así que no. Hoy tú tienes que entender que Dios te está ofreciendo sanidad espiritual, que Dios te está ofreciendo la oportunidad de salir de ahí, y que lo único que Él necesita es que tú te levantes. Ponte de pie en esta noche, que tú te levantes, que tú te levantes, que tú te levantes, que tú te levantes. Lo que necesita es que tú te levantes, que tú te levantes, que tú te levantes, que tú te levantes.